Buenas noches, profesora, compañeros. Mi nombre es Javier Camilo Prieto Martínez y hoy vengo a hablar de un concepto de la política, la cual es muy importante, la cual un tema que cogí fue elementos y valores de la política. Voy a comenzar hablando sobre una definición corta para, para mí que es la política. La política generalmente se define como un grupo de decisiones y medidas adoptadas por algunos grupos que tienen poder para organizar la sociedad o grupos privados. La política se debe que las personas necesitan organizar decisiones, lograr sus objetivos y llegar a un acuerdo y promover la vida social para resolver un conflicto o un problema dado en el país o gobierno. Eso se refiere a la política. También quiero hablar un pequeño, quiero hablar un poquito sobre las características de las políticas. Las características de la política eh, son para mí es una forma de poder, es llevada a cabo por individuos elegidos por los ciudadanos, o sea, el voto que tenemos en este país, tenemos una democracia que tenemos derecho al voto, buscar resolver conflictos dentro de una sociedad para garantizar el buen común de las personas. Dice, la política está formada por un conjunto de actividades y responsabilidades, es estudiada por pitólogos, que son especialistas e investigadores de la realidad social, eh, política económica, con el objetivo de desarrollar políticas públicas o medidas que impacten la sociedad. Eh, Se implementa tanto al nivel de los estados como el de agrupaciones e instituciones. La política está plasmada en diferentes sistemas políticos y en forma de gobierno. Ahorita sí, elementos de la política. La política se divide, los elementos más importantes que yo miré para asociarlo a la política son dos, que es la cultura y la identidad ciudadana. Voy a hablar sobre la cultura. La cultura es una variedad de formas, eh, es una variedad de formas, colección o modelos o sociedad que regula el comportamiento de las personas a través de constituciones y por lo tanto incluye costumbres, prácticas, especificaciones como religiones, cómo nos vestimos y etcétera. Desde otra perspectiva, la cultura es toda la información y habilidades de propiedad de humanos. La identidad ciudadana se refiere a una persona en tal como los derechos que tiene en un gobierno o en una política. Eh, Dice, se convierte en la calidad de los ciudadanos en un país específico y no necesita considerar las diferencias entre sus colegas. Dice, en este caso, en Colombia, la política, la calidad nos permite activamente participar y mantener una relación directa con los líderes y grupos empresariales para influir libremente las decisiones y respetando los derechos y obligaciones correspondientes a la ley, sometiéndonos a la ley que tenemos, que es democrática en Colombia. Mm, valores en la política. Uno de los valores muy importantes que tenemos en la política es, es la participación del derecho al voto, la cual decidimos a un gobernante que se llama presidente, eh, y que nosotros decidimos eh, con el voto hacerlo. Me parece muy importante que, que tener amor propio a nuestra nación, a nuestra Colombia, es, es darle fuerza a la política, porque si no salimos a votar, no salimos a ejercer el derecho al voto, estamos, que estamos queriendo decir que no estamos de acuerdo en ningún poder político, en ningún poder eh, democrático, se puede decir.
Mm, entonces, mm, yo creería que sería más conveniente que los ciudadanos votáramos más, porque así mismo la política de Colombia se estructuraría mejor para el beneficio de los ciudadanos y asimismo para ellos también. Mm, entonces, para mí, uno de los valores más importantes de la política sería el voto. El voto. Y entonces, aquí les vengo a hablar también otro punto de los valores de la política, las cuales las políticas democráticas necesitan dignidad político y prestigio y legalización. Se debe agregar una serie de condiciones objetivas a las personas para lograr este propósito. En las condiciones mínimas para la política y los políticos encontraremos el rechazo a la violencia. Este no es el uso legal a través de la ley, el valor sobresaliente de la vida humana y dignidad y su conciencia de poder. La democracia política es decisiva y para los políticos las reglas e instituciones que todos deben aceptar mostrando valores, principios, derechos y los procedimientos e instituciones comunes que todos deben aceptar. El principio de sustantividad y libertad, igualdad y unidad y más procedimientos para la seguridad y principios de la mayoría de negociaciones. Dado así, eh, eh, la política en nuestro país ha sido muy diversa por cuestiones de desigualdad, por mala información. Tu profesor usted nos venía comentando que también es muy importante informarnos muy bien porque en las redes sociales eh, hablan muchas cosas que no son en realidad. Entonces, yo creería que también eh, en la política nosotros como ciudadanos tendríamos que sacar un poquito más de tiempo para así poder tener conocimiento, para así mismo poder dar una buena idea o una buena opinión delante de los políticos o cuando haya marchas, para poder sustentarse con conocimiento y no con palabras absurdas que no tienen nada que ver. Entonces, yo creo que la desinformación que nos da las redes sociales como Facebook, WhatsApp, etcétera, eh, tendrían que, yo creo que un poquitico controlar eso. También en las noticias, como muy bien, desde mi punto de vista, muy bien lo sabemos, por lo menos esta gobernación es el presidente Gustavo Petro, es izquierdista. Y pues los noticieros y todo eso le han hecho la guerra y han dado discursos que no son y así desinforman al ciudadano y ponen en contra al gobierno de Gustavo Petro. Entonces yo creería que dejarlo gobernar y si van a dar una información acerca de gobiernos o de política, creería que mejor tendrían que informarse mucho más, hacer más estudios para que asimismo el ciudadano tomara una noticia para así más bien informarse uno mejor y, y, y no creer y no desinformarse tan mal. Termino mi presentación con una frase que dice un canciller de Alemania que es político, Konrad Adenauer, que dice, en la política lo importante no es tener la razón, sino que se la den a uno. Muchas gracias profesora y estudiantes por prestarme atención y buenas noches.